Al revisar fotografías viejas, la impresión que me da es la de estar observando sombras. La fotografía, de alguna manera, lo que hace es captar estos juegos de luces y de sombras para dejarnos una huella de lo que fue el pasado. Para algunos ocultistas, la aparición de espectros y de fantasmas también es hasta cierto punto una impresión de luces y de sombras de un pasado que ya se fue. Algunos espectros probablemente son en su aparición, tal como nos hace saber a través de distintos relatos, una forma de mostrarnos la huella de un evento muy fuerte y que dejó una energía en ese momento y se quedó para que pueda ser vista por personas muy sensibles. Puede ser esto cierto, aunque algunas personas incluso dicen que han tenido contacto con estas sombras o estas luces provenientes de un pasado. Sobre todo, hablando del personaje del día de hoy. No sabemos qué secretos nos tiene la muerte, pero yo supongo que cruzando el umbral, en el momento en que nosotros lo sepamos, muchas dudas quedarán resueltas. Pero ese momento no es ahora y esperemos que tarde mucho en que así suceda. Un motivo del canal siempre es decirles a ustedes bienvenidos a las sombras, porque lo que hacemos es asomarnos a ese pasado a través de estos juegos de sombras. Y por supuesto, antes de pasar a la siguiente leyenda, yo quiero agradecerles a ustedes que semana a semana son bienvenidos a las sombras y aceptan mi invitación, lo cual quiero agradecer enormemente. Seguimos también haciendo la cordial invitación a todos aquellos los que se están sumando a este canal para que nos brinden la posibilidad de seguirles gustando, de que de alguna manera nos lo hagan saber a través de esta moderna expresión de las redes que es el like, y asimismo también que si continúan con esta afición a las leyendas, se suscriban y activen las notificaciones para no perder una leyenda del canal. Asimismo, también les recordamos que yo sigo trabajando en situaciones de redes sociales para podernos contactar de otro modo y establecer de este modo otras dinámicas. Pero por lo pronto, el día de hoy tenemos una nueva leyenda, así que como si abriéramos un libro con fotografías viejas, les digo, sean bienvenidos a las sombras. Existe una teoría entre quienes saben de cuestiones de ocultismo con respecto a la energía. Ellos afirman que un evento en el que se inmiscuye demasiado a las emociones puede provocar, ya sea en el momento mismo o después, una serie de reacciones o consecuencias derivadas de la energía que se desprende de tales eventos. Tal vez por eso, los llamados investigadores de lo paranormal llevan consigo aparatos activados con giroscopios o energía eléctrica y finos detectores de movimiento. Tales fenómenos desprenden cierta cantidad de energía que solo puede registrarse con aparatos sumamente sensibles. La energía que se desprende de las cosas que sentimos parece que no se desvanece sencillamente y que de algún modo permanece, causando con ello ciertas manifestaciones que solemos atribuir a los espíritus. Sin embargo, ¿por qué no existe esa misma energía en todas partes? Los seres humanos sentimos y sin duda alguna manifestamos nuestros sentimientos en muchas ocasiones. Ello debería ser suficiente para que en muchos lugares esos restos de energía produzcan situaciones como las que les atribuyen a los llamados fantasmas: movimiento de cosas en el aire, cambio de la temperatura en algunos sitios, aparición de fenómenos lumínicos o lo contrario, aparición de sombras y sensación de amenaza.
Parece que, para que existan manifestaciones muy claras, necesita desprenderse una cantidad muy significativa de energía, o bien debe existir una acumulación de la misma. En lugares como las iglesias, a esta energía le atribuyen la calma y la paz que muchas personas sienten porque se supone que la gente deposita sus mejores sentimientos al realizar sus plegarias. Sin duda alguna, ello también puede explicar por qué algunos lugares, por el contrario, y por causa de la desesperación, la tragedia, el llanto y el dolor desprenden una energía tan negativa que en muchas ocasiones podría explicar nuestra incomodidad al estar en un lugar que no conocemos. Y tiempo después, cuando se nos explica que en dicho lugar hubo una serie de acontecimientos desgraciados, no podemos menos que pensar que tal vez existe una relación entre nuestras sensaciones y aquello que nos cuentan. Siendo así, cuando alguien nos dice que hay muchas historias de fatalidad en un hospital, quizás no deberíamos sorprendernos. Otro de los personajes más recurrentes de las leyendas tiene su origen justamente en un hospital. Por referencias, tuve conocimiento de que en la calle de Gaviotas 4 existió un hospital cuya fundación se debió a religiosos católicos. Quizás cambió de número, o quizás el terreno ya no tiene esa función, pues ahora el único hospital que existe en esa calle es el Hospital Escandón, en el número 27 de Gaviotas en el rumbo de Tacubaya. Es un hospital auspiciado por una fundación y suponen que por el registro de los primeros pacientes, el nosocomio comenzó a funcionar en 1907. Desde entonces, su operación fue desarrollada por religiosos. La persona que me contó esta historia pretendía ser religiosa, pero quienes se encargaban del hospital, las monjas, esperaban que su vocación fuera más firme y antes de permitir que se convirtiera también en monja, decidieron ponerla a prueba en labores de hospital. Tenía conocimientos del área, por lo que no resultó difícil que se encargara de ese trabajo. Junto con ella su amiga, a quien llamaremos Berenice, también abrazaba la idea de ser monja y ambas trabajaban en el mismo turno. Sin embargo, Berenice estaba ubicada en el área de hospitalización y nuestra protagonista, a quien llamaremos Violeta, fue asignada a la central de equipos del hospital, donde se prepara, esteriliza y clasifica el material que se consume o se canjea. Asimismo, se realiza este ordenamiento con la ropa quirúrgica y el instrumental médico quirúrgico. El turno que les correspondía para sus funciones en esta ocasión era el turno nocturno. Violeta se encontraba a esa hora esterilizando varios instrumentos y con el pretexto de entregarlos en el área de hospitalización, donde seguramente eran muy necesarios, se dispuso a llevarlos a la zona donde se encontraba su amiga. Sin embargo, al llegar, se dio cuenta que Berenice no estaba en ese momento porque se hallaba haciendo su ronda. Yo venía a verla y me toca la suerte de que esté ocupada. Bueno, no puede tardar mucho, porque la mayoría de los pacientes deben estar dormidos. Mejor la espero. Se sentó en una de las sillas que se encontraban en la estación y el casi absoluto silencio del lugar solo era sustituido por ocasionales sonidos de suaves pasos que pertenecían a los cómodos calzados que usaban las enfermeras o bien por el ruido metálico de alguna de las bandejas de instrumental trasladadas en pequeños cochecillos con ruedas de caucho. Un breve instante después, sintió un cierto frío en su espalda. Quiso voltearse a ver de dónde habría entrado la brisa que hizo cambiar la temperatura. Pero en lugar de eso, vio aparecer a una enfermera. Se volteó de nuevo. No era nada fuera de lo común ver enfermeras a esas horas, y a ella sin duda alguna no la conocía, de modo que solo hizo un desganado ademán de saludo y murmuró el buenas noches de tal manera que resultaba ininteligible. La otra no respondió. Se dirigió directamente a un cuarto. Mientras se desplazaba, Violeta no pudo menos que reparar en un par de cosas sobre la enfermera que había pasado. El trabajo ha de ser almidonar ese uniforme. Creo que eso ya ni se usa. Se oyen curiosos los crujidos que hace al caminar.
Ahora que lo pienso, ¿de qué área es ese uniforme? Nunca he visto uniformes aquí con una falda tan larga. No le dio mucha importancia al hecho de que el uniforme tenía cierto aspecto de antigüedad y dejó de prestarle atención. Pasaron los minutos y ni seña de Berenice. Violeta se levantó a punto de dar por perdido el tiempo que había esperado sentada, cuando del cuarto en el que había visto desaparecer a la enfermera surgió la figura de un hombre, quien caminaba rápidamente, rompiendo el silencio con el taconeo de sus zapatos y con un semblante alterado, viendo hacia un lado y al otro, buscando a alguien hasta que se dirigió a Violeta. Ella sabía que era el esposo de la mujer que estaba en ese cuarto, por lo que no se extrañó de que estuviera ahí. A la mujer le habían diagnosticado una fiebre reumática y estaba en el hospital porque había presentado un cuadro de malestares que hacían suponer que esta fiebre estaba afectando las válvulas de su corazón. La vigilancia para esa enferma era, pues, constante. Al ver salir al hombre, Violeta supo que algo andaba mal. Señorita, dígame, ¿cómo? ¿Dónde está? ¿A quién se refiere, señor? A la enfermera que acaba de salir. Nadie salió del cuarto, señor, calma. Dígame qué pasa. Mi mujer está muy mal. Estoy viendo que no puede respirar y me señala el pecho. Primero me dijo que estaba mareando y después se dejó caer en la cama y ya no me dijo nada. Vamos. En ese momento apareció Berenice y Violeta le señaló que debían seguir al hombre al cuarto. Cuando entraron, la mujer tenía la piel de color azul pálido. Las dos supieron que tenían que hacer algo rápido. Mientras Berenice iba por un doctor en guardia, Violeta tuvo que realizar las maniobras de la reanimación cardiopulmonar, apoyando el talón de la mano en su esternón y realizando las compresiones. La mirada vidriosa de la mujer poco a poco parecía estar más lejos, pero no se notaba ningún cambio en su aspecto. Finalmente, cuando Berenice llegó con el doctor, el galeno la auscultó velozmente y comprobó rápidamente el estado de sus pupilas. El doctor, con un ademán, le indicó a Violeta que suspendiera las compresiones. Y en su interior, ella se preparó para el llanto del marido, quien sin duda comenzaría a llorar en cuanto el doctor le dijera que su mujer había fallecido. Cuando le fue posible, Berenice se acercó a Violeta. No era la primera vez que ambas habían visto que un paciente se les fuera, y de alguna manera esa silenciosa reacción que tenían ellas era la muestra de esa costumbre que se les estaba haciendo poco a poco, de dejar de manifestar emociones. Sencillamente se quedaban en silencio mientras cumplían los protocolos post-mortem, pero en la mente de Violeta había algo que no comprendía. Berenice, ¿cuántas enfermeras hay en el piso? 2. Mi compañera Julia y yo, nada más. ¿Tu compañera tiene un vestido largo? No, ¿cómo se te ocurre? Sería muy incómodo. Es que antes de que la paciente presentara ese cuadro, una enfermera con un vestido largo entró con ese vestido que parecía como pasado de moda, y después el marido salió preguntando por ella. ¿Hay alguien más en el piso entonces? Sí, pero yo no vi salir esa enfermera de la que dice el señor. En ese momento intervino el doctor. ¿Ya estamos listos para preparar el cuerpo, niñas? Sí, pero tenemos una duda. Violeta dice que entró una enfermera con un vestido largo al cuarto de la señora antes del ataque cardíaco. Pero en el piso nada más estamos Julia y yo. Violeta solo vino a traer instrumental. Me imagino que no les han contado. ¿Qué cosa? Y aquí se aparece la planchada. ¿Quién es? No sé si yo deba contarles esto. Yo personalmente pienso que se trata de cuentos, pero en este hospital he oído tantas historias sobre eso. Lo que me han dicho es que este hospital es muy viejo y que antes el uniforme de las enfermeras era muy largo. En aquel entonces, una de las enfermeras que trabajaba aquí se destacaba por tener el uniforme más limpio y pulcro entre sus compañeras. Pero así como era de limpia y de cuidadosa, porque inclusive lo almidonaba por completo, entonces era un uniforme pulcro, bien planchado,
Así como era de limpia, así era de displicente. Nadie la soportaba porque era desagradable con los pacientes, a los que trataba de mal modo. Estaba con ellos lo mínimo indispensable. No era ni para sonreírles un poco y a menudo lastimaba a los pacientes a quienes tenía que colocarles el catéter, puncionándolos varias veces y equivocándose para hallar la vena, no sé si a propósito o por accidente. Además, siempre prefería que fueran sus compañeras las que se encargaran de la labor de cambiarles la cama a los pacientes con el pretexto de que su uniforme no se fuera a arrugar. Con todo esto, la muchacha se hizo detestar de todos. El colmo fue cuando comenzó a dejar de administrar medicamentos a la hora que le correspondía a los pacientes y cuando se tuvieron muchos reportes del maltrato a que sometía a los mismos. ¿La corrieron? No fue necesario porque se murió. Cuando ya le habían advertido varias veces de que cambiara su actitud y estaban pensando despedirla, les avisaron en el hospital que la chica había fallecido. Y ahí es donde dicen que comienza esta situación. Cuando tenemos pacientes en desahucio o demasiado graves, varias enfermeras me han contado que esta mujer se aparece. Doctor. En un instante, señor. Repuso el doctor, a la vez que con un ademán les ordenó en silencio a las jóvenes que comenzaran a preparar los elementos que necesitaban para preparar el cuerpo. Quien estaba ahí era el hombre que acababa de perder a su esposa. Violeta se acercó y le dijo: Lamentamos su pérdida, señor. Gracias. ¿Es posible que mi pregunta le parezca fuera de lugar? Así que me disculpo de antemano. No se preocupe. ¿Usted supo cómo se llamaba la enfermera que dice que pasó antes a su habitación? No, señorita. Solo vino, me dio las buenas noches, comenzó a checar todo. Que el catéter estuviera bien, signos vitales, la temperatura, todo eso que hace. Fue muy cuidadosa. Cuando acabó dijo: no se preocupe, ella ya no va a sentir más dolor. Y le pasó la mano por la cabeza. Y apenas pasaron unos minutos se me comenzó a poner muy mal. Violeta y Berenice se miraron. Se disculparon una vez más con el hombre y fueron a limpiar el cuerpo de la mujer antes de que se lo llevaran a la morgue del hospital. Parecía que habían comprendido cuál era el papel de la famosa planchada. Como en vida había sido despiadada y cruel con los pacientes, ahora en su muerte estaba obligada a hacer que el tránsito de las personas fuera lo más placentero posible, con la magnífica atención de ella, tal como no la había manifestado en vida. En este punto hay muchos testimonios que son contradictorios, mientras que se dice que prácticamente en cada hospital existente hay noticias de la aparición de la planchada, incluso en los hospitales modernos. Otros creen que esta enfermera también puede ayudar a algunos enfermos a aliviarse de un mal mortal, si es que no es su momento. Otros creen que si es un fantasma, la huella que ha dejado su crueldad permanece por lo intenso del odio a su propio trabajo, el cual desempeñó con fastidio y abulia en vida. Pero nada nos explica cómo es que muchas personas dicen haberla visto en distintas partes, ni por qué en otras la gente testifica que ella ha interactuado con ellos, ni tampoco cómo es que solo aparece cuando los enfermos están en tránsito de muerte. Pero suponemos que entre ver un espectro o ver al ángel de la muerte no hay mucha elección. De cualquier modo, siempre estará en duda el testimonio de tales visiones.